Señal directa. Los derechos de los consumidores, el tema que aborda hoy el maestro Antonio Rocha. Bienvenido. Muchas gracias, José Ángel, Josefina. Buenas tardes. Diariamente encontramos en las redes sociales comentarios de muchas personas que se quejan del incumplimiento de empresas y negocios en relación a la adquisición de productos y servicios. Personas que se quejan de los servicios funerarios, que establecen una cláusula con letras pequeñitas, personas que se quejan del incumplimiento de las características de los productos que adquieren, especialmente en los aparatos eléctricos o de computación, personas que se quejan de productos mágicos que les venden, que les ayudan a disminuir el peso, o de productos nutricionales que no reúnen las características, es decir, personas que se sienten engañadas por los productos que les venden, por los servicios que les prestan. Y por ello es que escogimos el día de hoy este tema, el derecho de los consumidores. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes fijarán bases para que señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización y distribución de esos artículos, materias y productos, a fin de evitar intermediarios innecesarios o excesivos que provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza injustificada de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Por eso existe la Ley Federal de Protección al Consumidor, y el objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, para evitar daños, incumplimiento de contratos, engaños, afectaciones a la salud y a la seguridad, para referirse al incumplimiento de los contratos respecto a la calidad y características que son ofrecidas en publicidad engañosa, como el peso, las medidas, el color, el tipo, la duración, las garantías que se dan en la adquisición de productos, como el caso de vehículos, que son compras que se hacen para muchos años y que a veces no se cumple con las garantías que se ofertan. Y esta ley establece que son principios básicos de las relaciones entre consumidores y vendedores o proveedores, la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento y de servicios y productos considerados peligrosos, engañosos o nocivos. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios para que no haya un consumo excesivo, porque la publicidad va encaminada a influir en el estado de ánimo y en la manera de pensar de los consumidores, haciéndolos sentir que un producto es necesario sin que lo sea, que es indispensable y que es urgente que lo adquieran sin que lo sea. También es uno de los principios básicos de las relaciones de consumo que los consumidores estén adecuadamente informados sobre los diferentes productos y servicios para que puedan establecer mecanismos de comparación en cuanto a precios, en cuanto a calidad, en cuanto a garantías de funcionamiento y de rendimiento de los productos y servicios que adquieren. El acceso a los órganos administrativos con visitas de prevención de daños patrimoniales, morales, individuales o colectivos. La Procuraduría Federal del Consumidor es, de acuerdo a esta ley, la encargada de atender las quejas de los consumidores. Y la Procuraduría interviene muchas veces de oficio y otras veces a instancia de parte, es decir, a petición de un consumidor que considere afectados sus derechos, su patrimonio o su salud inclusive. Hemos encontrado casos en los que algunas clínicas estéticas ofrecen servicios milagrosos y mágicos
Sin embargo, en la práctica, pues han sido denunciadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Otro de los principios básicos de las relaciones entre consumidores y proveedores es la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, los métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas monopólicas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios. Es decir, les venden el producto y los obligan a que les sigan adquiriendo los consumibles, el mantenimiento, las reparaciones. Son las famosas cláusulas con letras pequeñitas. También otro de los principios es el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento. La protección de los derechos de la infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad o indígenas. En este caso, los consumidores que tengan estas características tienen una doble protección por la ley y por la Constitución. La libertad de constituir grupos y otras organizaciones de consumidores, esto es muy importante, que sin contravenir las disposiciones de esta ley sean garantes de los derechos del consumidor. Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derechos derivados de tratados o convenciones internacionales. Es decir, los consumidores se ven protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero también pueden ser protegidos según las características del conflicto legal entre el consumidor y entre el proveedor de productos o de servicios, como el ejemplo de la Ley General de Salud, como el ejemplo de las leyes protectoras del medio ambiente. Por eso es que, de acuerdo a la Ley Federal de Protección del Consumidor, se considera consumidor la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Es proveedor la persona física o moral, en términos del Código Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende o arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Y en esta ley tienen una intervención muy importante la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor. Cuando se venden productos de consumo periódico, como la gasolina, como la energía eléctrica, además de todo, los proveedores tienen que cumplir la ley de metrología y normalización, es decir, tener equipos de medición que estén previamente calibrados, autorizados, su diseño y su fabricación por la Secretaría de Economía. Es decir, de hecho, en la práctica, una de las actividades que más quejas tiene en la Procuraduría Federal del Consumidor son las compañías que prestan el servicio de telefonía celular, porque sus cobros a veces no son justificados y los consumidores se quejan de que les hacen cargos indebidamente. También el artículo 14 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que se pueden presentar denuncias en un plazo de 1 año después de haber recibido la afectación. Pero en el caso de afectaciones a los derechos de niñas, niños, adolescentes, y personas con discapacidades, el término de prescripción será de 10 años. Por eso es que si se ven afectados por algún proveedor de productos y servicios, tienen la opción de presentar la denuncia en un plazo de 1 año ante la Procuraduría Federal del Consumidor o directamente presentar una demanda por incumplimiento de contrato, ya sea por la vía civil o por la vía mercantil. De cualquier manera, son muchos y múltiples los casos en los que los consumidores presentan quejas. Otro de los que es muy comunes es el caso de los hoteles por incumplimiento de las características del servicio de hospedaje, los tiempos compartidos, los vehículos, las compras por la vía digital, que le llaman compras en línea, también porque no se cumple el plazo o las características del producto no son las que se ofrecieron, no son las que se contrataron, y por eso hay múltiples quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor.
Y esta Procuraduría, entre sus objetivos, tiene el de proteger y defender los derechos de los consumidores, generar una cultura de consumo responsable, inclusive tiene una revista del consumidor que se distribuye de manera gratuita y tienen en la página de la Procuraduría, pueden consultarla. Ahí les orientan sobre las características de los productos para que puedan ustedes hacer comparaciones de precios, de calidad, de garantías, de duración. También otra de las funciones de la Procuraduría Federal del Consumidor es implementar métodos de atención propia y accesible a los consumidores y consumidoras. Es decir, se pueden presentar quejas inclusive a través de Internet. Los consumidores mexicanos tienen el apoyo de la Procuraduría, pero además pueden presentar demandas directamente. En primer lugar, los consumidores tienen derecho a la información, tienen derecho a que se les informe las características de la publicidad. En las etiquetas deben de venir señaladas las características del producto. Por ejemplo, si es un producto, una sustancia química, pues tiene que tener señalados los ingredientes. Si tiene que ver con alimentación o algún producto nutricional, que sea un producto para ingerirse, tiene que llevar además las características nutricionales, las calorías, en fin, todo lo relacionado con las características del alimento o producto que está encaminado a ser ingerido. También los consumidores tienen derecho a la educación, tienen derecho a comparar. Es muy importante que comparemos. Muchas veces nos venden un producto y en ese momento nos presiona el vendedor para que lo compremos. Otra vez vuelvo a insistir en los contratos de servicios funerarios, que muchas veces no leemos todo el texto del contrato porque son muchas letras muy pequeñas y muchas de ellas no se entienden. Entonces es importante que ustedes pidan el contrato y se lo lleven a su casa, lo analicen con calma y ahí ya más adelante tomen una decisión después de haber comparado con otras empresas. Tienen derecho a la compensación, es decir, en caso de que el proveedor o el producto sean deficientes y ustedes tengan que tramitar una devolución, además el proveedor tiene la obligación de indemnizarlos con una cantidad equivalente al 20% del valor del producto. Y tienen además pues el derecho a la protección por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Tienen que exhibir los precios. Todas las empresas que vendan productos o servicios tienen que tener en un lugar visible los precios de los productos y servicios que ofrecen. Tienen la obligación de cumplir con las promesas de lo que publiquen. Tienen que tener tienen que entregarles a ustedes copias de todo lo que firmen, todos los contratos, todos los documentos que tengan relación con el producto o los servicios que están adquiriendo. Ustedes tienen derecho a conservar una copia. Y tienen que elaborar un presupuesto antes de iniciar su trabajo, no después. El presupuesto debe ser antes de que ustedes firmen el contrato de adquisición del producto o de los servicios que estén adquiriendo. Todos los productos deben tener una garantía por determinado tiempo y la garantía debe ser por escrito. Es una obligación de los proveedores y es un derecho de los consumidores. En el caso de que se trate de premios o concursos, las reglas tienen que estar muy claras y además tienen que tener la autorización de la Dirección General de Juegos y Sorteos, que depende de la Secretaría de Gobernación. En el caso de compras digitales, es muy importante que ustedes entiendan que iniciar la tecla de aprobación, eso equivale a su firma, a su autorización para que puedan adquirir el producto o contratar los servicios que les ofrecen. La Suprema Corte de Justicia ha emitido diversas opiniones y establece que la protección al consumidor debe considerarse como de rango constitucional. Por eso, en caso de que ustedes no estén satisfechos con la recomendación que emita la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, tienen derecho a promover un juicio de amparo o un juicio civil para reclamar por la vía civil o mercantil el cumplimiento del contrato o inclusive la indemnización. Por último, pues una
recomendación, es importante que nos eduquemos en el consumo, que no consumamos lo que nos ofrecen, que consumamos lo que necesitamos y con las características y en el tiempo en que lo necesitemos. No compremos nada más porque la publicidad nos dice que hay que consumir, que hay que comprar, que es una oferta, que es una promoción. Hay que denunciar los abusos, acostumbremos a denunciar los abusos, engaños de la venta de productos y servicios. Organicémonos como cooperativas de consumidores. Vamos a obtener mejores precios y mejor calidad. Formemos clubs de denunciantes o de consumidores. Interactuando en las redes sociales ha dado muy buen resultado. Denunciemos en redes sociales a las empresas o a los negocios que no cumplen sus contratos, que venden productos deficientes, que engañan, que utilizan publicidad engañosa y que no cumplen con los servicios que ofrecen. Esa es nuestra recomendación como consumidores. Muy amable, maestro. Muchas gracias. Gracias.